Bueno, bienvenidos a la última masterclass del año. Realmente para nosotros es un placer contar con la presencia de la doctora Ofelia de Lorenzo y Aparici, quien nos hablará sobre el impacto de la Ley de Eficiencia Procesal en el sector sanitario español, y la doctora Laura Iglesias Evia, quien disertará sobre el derecho digital en relación a las guías para la profesión del sector sanitario, sobre protección de datos para los colegios profesionales. Antes que nada, también quiero agradecer en este ciclo de masterclass, en este caso en particular, que la temática es la transformación digital en salud y su impacto en el derecho, que estas masterclass se desarrollan en el marco de la Diplomatura de Derecho de la Salud del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Agradecemos especialmente a las autoridades, en la cabeza del doctor Jorge Albertsen y la doctora Miriam Ibanega, y por supuesto un gran cariño y agradecimiento a nuestra querida directora académica, la doctora Nelly Espino. Muchas gracias. A modo de introducción y previo a dar comienzo a las exposiciones de ambas doctoras, entendemos que en medio de esta transformación digital, no solamente en salud, pero bueno, es el matiz que nosotros tenemos en esta masterclass, que estamos viviendo mundialmente, entiendo que es importante pensar y repensar y no olvidarnos que el derecho a la salud reviste la mayor de las jerarquías entre los bienes jurídicos protegidos, ¿no? En tanto que la dignidad es inherente a la naturaleza del ser humano, ¿no? Así el derecho a la salud es un derecho primordial de la persona y es fundamental porque tutela todos los bienes humanos básicos, ¿no? Estos bienes humanos básicos son, al decir de John Finnis, ¿no?, aquellos sin cuya posesión y disfrute el ser humano no puede alcanzar todos o incluso algunos, quizá, de sus fines esenciales, ¿no? Por eso entendemos que con el carácter de estos valores básicos debemos procurar el respeto del contenido inalterable del derecho a la salud, y teniendo como eje y como objetivo fundamental situar a la persona en el centro del sistema sanitario, ¿no? Y a mí me gusta decir mucho, y trato no solamente de decirlo, sino también de tratar de implementarlo todos los días en mi lugar de trabajo, de que nosotros, depende de cada uno de nosotros, aportar ese granito de arena para aspirar a un sistema sanitario de calidad y de acceso universal, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, y no vinieron a escucharme a mí, sino a estas grandes abogadas que tenemos hoy el lujo de poder tener con nosotros. La masterclass brevemente se va a dividir en dos bloques de 25 minutos cada uno, dejando un espacio de 10 minutos para formular preguntas. Comenzará la doctora Lorenzo de Lorenzo, que es licenciada en Derecho por la Universidad CEU San Pablo de Madrid, con la especialidad jurídico-comunitaria, posgrado en práctica quirúrgica por el Instituto de Empresas Business School en Madrid, programa superior de Mujer y Liderazgo de Aliter Escuela de Negocios Madrid, máster universitario en Derecho Sanitario por la Universidad CEU San Pablo de Madrid, y actualmente cursa estudios de doctorado en Derecho Económico de la Empresa en la Universidad de Comillas. Es socia de Lorenzo Abogados, mediadora inscripta en el registro de mediadores e instituciones de mediación del Ministerio de Justicia, es vicepresidenta primera de la Asociación Española de Derecho Sanitario, miembro del Comité de Ética Asistencial de HM Hospitales. Doctora de Lorenzo, tiene la palabra, gracias por estar con nosotros. Pues buenas tardes a todos, no sé si buenos días. De verdad un auténtico honor volver a participar en estas masterclass. Muchísimas gracias a Fernanda, a la doctora Nelly Espino, siempre por sus palabras de cariño. Y bueno, yo mi intervención la voy a centrar desde el anteproyecto de la Ley de Eficiencia Procesal, cuya que se va a aprobar, esperemos que dentro de unos meses en España, y la resolución extrajudicial de conflictos en el ámbito sanitario. Les pido disculpas porque ando un poco acatarrada, pues si vez tengo que interrumpir para toser, pero bueno. A ver, empezamos con una reflexión bastante simple. En España, desgraciadamente, no tenemos ningún estudio respecto al número de reclamaciones en materia de responsabilidad profesional sanitaria que se archivan, con el consecuente beneficio para aseguradoras, implicados, pacientes, hospitales,
tras haber trasladado al perjudicado una disculpa por el conflicto asistencial y una debida información sobre qué ha pasado, qué es lo que ha acontecido. El Comité de Bioética de España, que tiene en su página web publicados todos los informes, concretamente en su forma de 28 de abril del 2021 sobre aspectos éticos de la seguridad del paciente y específicamente sobre la implantación de un sistema efectivo de notificación de incidentes de seguridad y eventos adversos, inicia con una cita de Liam Donaldson, que dice: errar es humano, ocultar los errores es imperdonable, pero no aprender de ellos no tiene justificación. Y justo los métodos adecuados de solución de conflictos, los MASC, son una solución para esta frase de ocultar los errores es imperdonable. Informar al paciente cuando acontece un evento adverso, un incidente, es una obligación prevista en nuestra legislación, la Ley de Autonomía del Paciente, concretamente en los artículos 4.1 y en el 2.6. Pero la realidad y en la práctica es que muchas veces cuando acontece un incidente, poca información se proporciona al paciente. ¿Por qué? Pues por miedo a la reclamación judicial. Y esa es la realidad con la que nos encontramos. Pero lo cierto es que en la práctica, reconocer los errores, pedir disculpas, crear y revisar protocolos para evitar que vuelvan a acontecer dichos errores y ofrecer una solución indemnizatoria cuando proceda, son sin duda conductas que ayudan a mejorar y reforzar la relación médico-paciente a la vez que disminuyen el coste emocional, legal y las reclamaciones judiciales. Por eso, en esta línea, el Comité de Bioética de España, en su informe de 28 de abril del 2021, concluía que para reforzar la seguridad del paciente necesitamos un sistema de notificación y registro de incidentes y eventos adversos cuando acontezca durante la praxis médica, pero siempre de carácter no punitivo, es decir, no para castigar o no para culpabilizar, y sistemas alternativos de resolución de conflictos en los que se pudiera pedir perdón por el error cometido, ofreciéndose una alternativa al reclamante para que evitase la judicialización del conflicto. En la actualidad, a nivel europeo, o sea, España en este informe ya nos pone en aviso sobre lo que se está haciendo en Europa, todas las políticas de seguridad del paciente están impulsando la comunicación de los eventos adversos, de los errores y la disculpa de esos errores y solución indemnizatoria si procede. En los últimos años, en España, mucho se ha hablado de los métodos adecuados de solución de conflictos. Y de hecho, desde la Asociación Española de Derecho Sanitario llevamos muchos años defendiendo las bondades que tienen los MASC para nuestra actividad, sobre todo para los juristas especialistas en derecho sanitario. Y de hecho, hay muchos proyectos de forma micro implantados en comunidades autónomas y yo personalmente destaco dos. Uno, en la sanidad privada, siendo pionero en este caso el grupo hospitalario HM Hospitales, que en el año 2012, liderado por el doctor Julio Villanueva y la especialista en Derecho Sanitario, la abogada Maite Espina, se creó la Unidad Jurídica Interdisciplinar, es decir, la integración de un médico y una jurista que pudiera pedir disculpas y ofrecer soluciones indemnizatorias cuando procediera. Y después en la sanidad pública yo destaco en el Servicio Madrileño de Salud el Servicio de Coordinación de Conflictos que se puso en marcha en el año 2017 y que los resultados también son públicos, vienen en la memoria del SERMAS, que son documentos públicos publicados en la red, en la que se puede evidenciar los buenísimos resultados obtenidos con un sistema que en el momento que acontece cualquier evento adverso ofrece soluciones al demandante, es decir, pido disculpas por el conflicto asistencial y ofrezco una solución indemnizatoria si procede. Seguimos. Ley de eficiencia procesal. ¿Por qué es un momento tan favorable el implementar estos MASC a nivel jurídico, a nivel de derecho sanitario? Pues mira, tenemos que recordar, sobre todo fundamentalmente en España, que inmediatamente antes del 11 de marzo del 2020, que antes de que se declarase la pandemia, contábamos con un escenario de creciente litigiosidad en materia de responsabilidad profesional sanitaria. Esa creciente litigiosidad fundamentalmente pivotaba en que el médico o el paciente ya no entiende la salud como suerte, sino como derecho. Y ya no se tiene tanta confianza en el buen hacer del médico, sino que se confía en otros medios, como puede ser Internet y medios pues más sofisticados. El paciente es mucho más demandante y cuando no recibe lo que él entiende que tiene que recibir, demanda.
Perdón. Además de todo esto, pues bueno, tenemos el mercado asegurador, llegó un momento muy conflictivo e incluso teníamos comunidades autónomas que apenas tenían aseguramiento. Entonces, todo ello obligaba a que todas las partes implicadas, pacientes, aseguradoras, grupos hospitalarios y comunidades autónomas, buscasen alternativas a la judicialización del conflicto. ¿Qué es lo único bueno que nos ha dado esta pandemia por COVID? Pues que la pandemia por COVID ha abierto los ojos de determinadas medidas al paciente, haciéndolo ver las limitaciones de la ciencia. No todo puede ser. No se puede obligar a un resultado. Al final, la obligación del médico es una obligación de medios. Y el paciente tiene que volver a confiar en el buen quehacer del médico y tiene que volver a conocer las limitaciones que pueden tener nuestros profesionales sanitarios. Todo eso es propicio para un entorno en el que se pueda dialogar, en un entorno en el que se pueda ofrecer una solución indemnizatoria, en el que se pueda hablar. Es decir, es todo un muy buen entorno para implementar los métodos adecuados de solución de conflictos. Aparte de todo eso, y aquí es donde entra la Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, en España hasta la fecha contábamos con una ley de mediación o contábamos con determinados proyectos, pero no contábamos a nivel global una norma que pudiese englobar diferentes soluciones antes de acudir a la vía judicial. En ese sentido, el pasado 15 de diciembre del 2020 se aprobaba el anteproyecto de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, que estamos todos esperando con unas grandísimas ganas. La justificación de esta ley decía, conforme el preámbulo, que se basa en la necesidad de potenciar la negociación entre las partes directamente o ante un tercero neutral, partiendo de la base de que estos medios reducen el conflicto, evitan la sobrecarga de los tribunales y son adecuados para la solución de la inmensa mayoría de las controversias, tanto en materia civil como en materia mercantil. El objetivo de esta ley, básicamente, es potenciar o fomentar la capacidad negociadora de las partes, con la introducción de mecanismos que permitan alcanzar un acuerdo y evitar la confrontación y la crispación, que al final es un elemento que tenemos por todos los medios que eliminar en cuanto hablamos problemas de salud. Los problemas de salud son muy delicados y tenemos que afrontarlos desde la humanidad, desde la empatía hacia el paciente, y por eso tenemos que evitar la judicialización de los conflictos. El anteproyecto regula la implantación de los métodos adecuados de solución de conflictos conforme al artículo 3 para los asuntos civiles y mercantiles, pero ya avanza que pueden ser implementados o podemos buscar fórmulas para implementarlos también en los contenciosos administrativos. Es decir, nos abre esa puerta. Muy importante, para potenciar su uso de los métodos adecuados de solución de conflictos, establece esta norma que el abogado tendrá que acompañar a la demanda el documento que acredite haberse intentado la actividad negocial previa a la vía judicial como requisito de procedibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si el demandante no acredita documentalmente que ha habido una negociación previa entre las partes, la demanda no será aceptada. De ahí la importancia que antes de que sea el demandante, los propios grupos hospitalarios o los propios actores profesionales sanitarios ofrezcan al paciente o al reclamante una explicación, una vía de negociación y una solución indemnizatoria si procede. En la práctica muchas veces nos encontramos con que ante cualquier daño el paciente entiende que se le tiene que indemnizar. Y en la práctica de los tribunales en España no es así. La indemnización únicamente procede si hay mala praxis, si hay culpa, si hay ese elemento subjetivo de culpa. Y muchas veces en esa negociación previa lo que hay que hacer es al paciente informarle de que aunque lo que ha acontecido puede ser dañino, muchas veces hay elementos en la praxis que son totalmente inevitables, porque al final es una ciencia como puede ser otra. Entonces, eso es lo que tiene que entender el paciente y de lo que tiene que ser informado. También, esta ley, este anteproyecto de ley, introduce una figura que a mi parecer es la más adecuada en materia de responsabilidad profesional sanitaria, que es la figura del experto independiente.
viene regulada en el artículo 15 y se llama la opinión del experto independiente. Y dice literalmente este artículo: las partes con objeto de resolver una controversia podrán designar de mutuo acuerdo a un experto independiente para que emita una opinión no vinculante respecto a la materia objeto de conflicto. Las partes estarán obligadas a entregar al experto toda la información y pruebas de que dispongan sobre el objeto controvertido. El dictamen podrá versar sobre cuestiones jurídicas o sobre cualquier otro aspecto técnico relacionado con la capacitación profesional del experto. Dicho dictamen, ya se emita antes de iniciarse un proceso judicial o durante la tramitación del mismo, tendrá carácter confidencial, con los efectos previstos en el artículo 6 de este título 3. En el caso de que las conclusiones del dictamen fuesen aceptadas por todas las partes, el acuerdo se consignará en los términos previstos. En los casos que no se haya aceptado el dictamen por alguna de las partes o por ninguna de ellas, es el experto designado extenderá a cada una de las partes una certificación de que se ha intentado llegar a un acuerdo. Todo esto es maravilloso, porque muchas veces cuando hablamos de responsabilidad profesional sanitaria, la figura del experto independiente cumple con los requisitos que tiene que cumplir un experto en esa materia, es decir, experto en derecho sanitario y experto en pericia médica. Y ese experto independiente que puede guiar a las partes puede casi siempre, y en la práctica lo suele hacer, sentar las bases de un posible acuerdo y evitar, insisto, la judicialización del conflicto. Muchas veces los acuerdos se llegan en sala y en sala el paciente se ve sorprendido por información que se le tenía que haber trasladado previamente. Esa figura del experto independiente, que al final no tiene ningún interés en el procedimiento, puede cumplir con ese precepto que establece la Ley 41/2002, al final con esa humanidad en temas de salud y, por supuesto, con esa neutralidad que exige la ley. La figura del experto independiente, a efectos de curiosidad, tiene su reflejo en el derecho comparado en el sistema anglosajón a través de un procedimiento denominado Early Neutral Evaluation. Este proceso también cuenta con expertos independientes en el ámbito de salud que son los encargados de orientar o de dar una explicación a las partes. Además, al no ser vinculante la opinión del experto independiente, tiene la ventaja de que si las partes no están de acuerdo, después pueden judicializar el conflicto. Ahora bien, ya ese experto independiente, al haber orientado y al haber ilustrado a las partes, les ha dado un poco el cauce que debería llevar la reclamación para ambas partes. Decimos que en el sector de derecho sanitario estamos muy contentos con esta ley de eficiencia procesal. Yo creo que abre una vía muy importante, sobre todo en la gestión de los siniestros de responsabilidad profesional sanitaria. Es verdad que seguimos sin contar con un baremo de daños sanitarios que ayudaría muchísimo en la gestión de siniestros, pero el poder contar con métodos adecuados de solución de conflictos y obligar a las partes a, antes de judicializar un conflicto, llegar a algún tipo de negociación o acreditar que se ha intentado llegar a un tipo de negociación, a mis efectos, es un avance importantísimo en nuestro sector. Pero insisto, los métodos adecuados de solución de conflictos únicamente pueden servir para reforzar la relación médico-paciente, para evitar la conflictividad judicial, importantísimo, y sobre todo para humanizar la atención. No se trata de buscar culpables, sino se trata de métodos honestos y transparentes con las que todas las partes implicadas, en el caso que haya un error, porque al final el ser humano es falible, pues asuman ese error y den solución a ese error. Ese debe ser el fin de los métodos adecuados de solución de conflictos. Y yo creo que ese fin está debidamente contemplado en la Ley de Eficiencia Procesal. Y yo con esto ya finalizo mi intervención y les animo a leerse el informe al que me he referido al inicio del Comité de Bioética de España, de fecha 28 de abril del 2021, que hace un repaso muy detallado de las leyes disculpas en el sistema norteamericano y que habla de las ventajas de esa figura del experto independiente. Muchas gracias. Muchas gracias, súper clara, la verdad que un placer. Bueno, ya vamos a ir después vamos a guardar el espacio para preguntas.
Respecto al segundo panel, la doctora Laura Iglesias Sevia es licenciada en Derecho, bueno, y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid, Magíster Executive en Práctica Jurídica Empresarial en el Centro Garrigues, es abogada senior en el área de nuevas tecnologías en el Estudio Jurídico de Lorenzo Abogados. Doctora Iglesias Sevia, bienvenida a la Universidad Austral, tiene la palabra. Está silenciada. Sí. Está silenciada, Laura. Vale. Ahora sí. Vale, ahora sí. Vale, buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado a participar a vuestra masterclass. Yo voy a compartir la presentación que he preparado para hablar del derecho digital y la relación con la guía de protección de datos que preparó la Agencia Española en lo que se refiere a profesionales sanitarios y para consejos y colegios profesionales. Voy a compartir. Vale. Vale, pues voy a presentar un poco el derecho digital y los derechos digitales enfocándolo en la Carta de Derechos Digitales y luego lo voy a centrar en la protección de datos para explicar, para aterrizarlo en el ámbito sanitario y consejos y colegios. En lo que se refiere al derecho digital, pues para que lo entendáis, como la rama del derecho vinculada al área de las nuevas tecnologías y comunicaciones. Si nos centramos en el individuo, en la protección del individuo en este contexto, es lo que ha dado lugar a los derechos digitales y luego por su trayectoria anterior y por su importancia, pues la vinculación con la protección de datos. En cuanto a los derechos digitales, pues para que entendáis, son una extensión de los derechos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU y en la actualidad no existe como tal un listado de un estándar internacional, sino que cada país ha ido preparando, pues ha ido desarrollando los suyos propios. En el caso de España, pues se desarrolló el verano del año pasado, en verano de 2021, la Carta de Derechos Digitales, que al final lo que buscaba era reducir la brecha digital y facilitar el acceso a Internet y realizar un buen uso de las tecnologías. La Carta de Derechos Digitales, como os decía, que bueno, es reciente y no es una ley, por tanto no es vinculante ni obligatoria, o sea, no es exigible, no recoge infracciones y sanciones, pero bueno, esto no quiere decir que no sirva para nada, o sea, si se ha hecho, os podéis preguntar que para qué se ha hecho y es porque al final va a servir como un marco de referencia para las entidades cuando van a realizar proyectos en el ámbito de nuevas tecnologías que tengan en cuenta los derechos digitales, que bueno, son estos, o sea, esto es como un ejemplo y tal, pero bueno, para lo que explicaba, que la finalidad al final es impulsar el desarrollo de nuevas leyes en torno a aquellos derechos digitales que se han reconocido en esta carta y bueno, servir al final como marco de referencia. Bueno, se divide, la Carta de Derechos Digitales está dividida en 6 secciones que al fin y agrupan 26 derechos. Los primeros, en la primera categoría habla del derecho a la libertad, del derecho de libertad, recoge derechos que van vinculados a la protección de la identidad digital. Al final lo que busca es evitar que haya suplantaciones de identidad en este contexto. Por ejemplo, cuando nosotros desde el despacho, cuando se nos plantea un proyecto de, pues, por ejemplo, un hospital que quiere desarrollar una aplicación o un área personalizada en la que pueda descargar informes de resultados analíticos para no tener que hacer que los pacientes acudan presencialmente o facilitar los datos a través de otros medios menos avanzados, pues entonces tenemos en cuenta este derecho en la relación a la protección de datos, a la seguridad de la privacidad y seguridad digital. Y entonces es para que veáis un ejemplo de aplicabilidad, pero en lo que recoge son diferentes derechos, pero todos englobados en el sentido de protección de esta identidad digital. La segunda categoría es la que aglutina los derechos vinculados a la igualdad
van encaminados a la defensa y respeto a la igualdad, evitando la discriminación. Se centra especialmente en aquellos colectivos más vulnerables, como pueden ser los menores o como pueden ser también las personas más mayores que no tienen la educación en las tecnologías como hemos podido tener ya las nuevas generaciones, y cómo al final con la digitalización de la economía, cómo se han podido ver afectados. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el sector bancario, en cuanto a que ahora casi todas las gestiones parece que todo se tiene que hacer a través de Internet, y cómo esto puede dificultar y dejar en una posición un poco más susceptible, más vulnerable a este colectivo. También dirigido a los menores en el ámbito digital, rápidamente empiezan a hacer uso de este tipo de herramientas, y bueno, en este sentido pues me parece interesante que conozcáis que la Agencia Española de Protección de Datos pues hace una intensa labor en este sentido para la protección, sobre todo de realizar acciones. Hay una webinar que puede ser interesante que trata sobre la supervivencia del menor en el mundo digital, cómo le puede afectar. Y por otra parte, en lo que se refiere a disminuir la diferencia entre, pues al final, tanto en el acceso a Internet como en el propio uso por la falta de competencias, también hace una labor bastante intensa, y que si consultáis en la página de la Agencia Española de Protección de Datos, pues podéis ver algunas acciones de las que lleva a cabo. La tercera categoría que aglutina de derechos van enfocados a proteger sobre todo el derecho a la libertad de la información y la libertad de expresión, pero también con el riesgo de que plantean las nuevas tecnologías y su rápida difusión. Nos encontramos con el problema de a nivel reputacional online, o sea, de la reputación online, tanto a nivel de persona física, que es en lo que se tendrán estos derechos, pero que también puede afectar a empresas. También me parece interesante que conozcáis que en España el INCIBE publicó también una guía de cómo actuar, o sea, que ha dado recomendaciones para la protección de la reputación online y digamos, su conflicto también de la libertad de expresión y de información con el conflicto con el derecho al honor y cómo se puede actuar. Y bueno, me parece bastante interesante también para que lo conozcáis. Bueno, lo que viene, luego los enumero, no los digo porque bueno, ya lo tenéis en la presentación, que luego si se los podéis pedir a, pues no sé si a Fernanda o y que nos lo trasladéis si queréis la presentación. Luego la categoría cuarta es la que centra los derechos digitales aplicados al ámbito laboral y empresarial. Esto desde la pandemia, pues la verdad que ha estado muy, muy comentado, porque al final cuando tuvo lugar la situación de la pandemia, pues nos encontramos que muchos tuvimos que empezar a teletrabajar, las empresas tampoco sabían cómo actuar, entonces se empezó a dar una problemática en cuanto también la finalización de la jornada, la protección del tiempo de descanso del trabajador, dónde estaba el límite, como había una disponibilidad un poco pues de lunes a viernes de 24 horas, porque estábamos todos un poco en casa, y también para proteger, porque al final el teletrabajo es algo que cada vez es más frecuente, pues también se recogen en este sentido derechos para proteger este tiempo de descanso y la intimidad personal y familiar del trabajador, y también en poner límites al control del empresario en cuanto a pues el conflicto entre la protección de la intimidad del trabajador y también que pueda supervisar que está realizando efectivamente estas tareas. Esto también luego con la ley del teletrabajo que se desarrolló en España después, pues también se reguló todo esto. Y por último, bueno, la quinta categoría es la que hace referencia a estos derechos digitales, pero los centra exclusivamente pues, en sectores específicos, que es en el ámbito de la salud, el interés público y la cultura. Crea nuevos derechos en lo que se refiere al uso de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es algo que pues, al final la realidad va mucho más rápido que puede ir el derecho, y no, digamos, no tenemos una legislación que esté regulando ahora mismo la inteligencia artificial. Actualmente hay una propuesta de reglamento europeo, pero que todavía no es definitivo, o sea, no ha entrado en vigor, y
Entonces, pues esto fue como un antecedente, ¿no? La Carta esta de Derechos Digitales en 2021 nos daba un poco unas líneas, unas directrices que tenemos que tener en cuenta para no olvidar, digamos, la protección de los derechos del individuo ante el uso de este tipo de tecnologías. También se centra en el ámbito de investigación, o sea, cómo adaptar la necesidad que hay del acceso a datos de salud para investigar, pero a su vez que se pueda proteger a las personas físicas, o sea, que no haya una divulgación pues, de los datos contenidos en sus historias clínicas, cómo tenemos que hacer esto. Y por último, la última categoría, pues bueno, pues se centra en cómo las administraciones públicas y la administración de justicia, pues cómo tiene que actuar también para cumplir todos estos derechos que hemos visto en estas 5 categorías. Y además, para garantizar la eficacia, pues impone como la tarea al gobierno de que un poco pues como que se pongan las pilas en cuanto a que también genere mecanismos para que esto sea una cosa que realmente se pueda exigir. Y por eso también que se desarrollen mecanismos también de autorregulación en este contexto. Como ya decía antes, o sea, la Carta de Derechos Digitales no es como tal exigible porque no es una ley, pero sí que está contenido en otras leyes y eso sí que lo hace exigible. Por su importancia y como venía adelantando, que dentro de los derechos que hemos analizado en la primera categoría está el derecho a la protección de datos, que bueno, que el derecho a la protección de datos pues supone que es el derecho que tiene toda persona física al control sobre los mismos, o sea, saber si van a recoger datos sobre mí, quién los va a recoger, con quién los va a compartir, con qué finalidad y bueno, digamos que también tenga un poder de decisión de que pueda ejercitar también derechos en cuanto si ya no quiere que se sigan tratando. Y bueno, para que entendáis también el concepto de dato personal, el concepto de dato personal es cualquier información que identifica a la persona física, como puede ser nombre, apellidos, DNI, un número de pasaporte o cualquier información también que le hace identificable. Por ejemplo, yo, sin decir Laura Iglesias, si con mi edad, sabiendo dónde trabajo y que soy mujer, probablemente podría fácilmente ser identificable. Entonces, cuando hablamos de datos de carácter personal, no solo hay que quedarse, que pasa mucho en la práctica con lo que es los nombres y apellidos de DNI. Y la normativa que resulta aplicable en España, pues es el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Asimismo, también, como sucede en el ámbito sanitario, también hay que tener en cuenta luego la normativa sectorial que resulte de aplicación. También, a título de curiosidad, nuestra ley orgánica también recoge pues, un compendio, una batería de derechos y libertades aplicadas al entorno de Internet. Algunos ya se venían ejerciendo a través de otros derechos, como puede ser el derecho a la intimidad. Simplemente los presento a título que los podáis conocer, pero ahora al final lo que me quiero más centrar es ya en la guía de protección de datos en el ámbito sanitario. Al final la Agencia Española de Protección de Datos, como os venía diciendo, hace una labor bastante intensa y de forma periódica realiza guías para resolver dudas en determinados sectores que pueden ser especialmente más sensibles y entre ellos pues está el sector sanitario y en esta guía lo que hace centra qué obligaciones tienen que cumplir estas entidades para cumplir con la normativa y sobre todo para proteger estos datos de los pacientes y establece una serie de obligaciones. En primer lugar, la designación de un delegado de protección de datos. Un delegado de protección de datos puede ser una persona física o una persona jurídica, pero en cualquier caso tiene que ser tiene que tener conocimientos y experiencia en el ámbito de la protección de datos. Puede tener un perfil jurídico o técnico y todos los centros sanitarios, todas las entidades que estén obligadas al mantenimiento y a la custodia de historia clínica están obligadas, al igual que todos los organismos públicos, a tener un delegado de protección de datos. Esta figura al final actúa como punto de contacto entre lo que es la autoridad de control y pues, el centro hospitalario. Se puede dar una excepción y es en aquellos profesionales independientes que habrá que valorar si realmente lo necesitan o en cualquier caso siempre va a ser recomendable. Pero la regla general es que si tiene que mantener historia clínica tiene que designarlo.
Y luego, saltándome un poco el orden de la diapositiva, yendo al punto, al del RAT, que está el tercero. El RAT es un registro de actividades de tratamiento y es que tienen que recoger pues, todos los tratamientos que se llevan a cabo. Por ejemplo, si fuera un hospital, no solo a nivel sanitario y la historia clínica, pues es un mapeo de todos los tratamientos de selección, comunicaciones comerciales, datos de contacto, y al final lo que recoge es qué datos, para qué los trato, qué medidas de seguridad tengo, y identificados todos esos tratamientos se hacen análisis de riesgo, entre ellos especialmente más exhaustivo es la EIPD, que es una evaluación de impacto en protección de datos, que lo que hace es analizar el impacto en el interesado. Y por último es la obligación de notificar las brechas de seguridad, que esto pues siempre es como está más de actualidad, porque al final como se están notificando y a veces hay que informar también a los afectados, pues muchas veces hacen publicaciones, se informa en la propia web de la entidad y sobre todo que muchas salen en prensa por las sanciones en las que pueden acabar estos expedientes de comunicación. Una brecha de seguridad es un incidente de seguridad que puede afectar a la confidencialidad de los datos. Por ejemplo, un acceso no autorizado a historia clínica puede afectar a la disponibilidad. Por ejemplo, cuando tiene lugar un ataque de ransomware y digamos que se secuestra esa información de pacientes, o puede afectar a la integridad. Por ejemplo, si hubiera una manipulación de historias clínicas con algún fin particular. Entonces, las brechas de seguridad, una vez que se tiene conocimiento de que ha tenido lugar un incidente sobre estos datos, se tiene que hacer una evaluación. En el caso de que de esa evaluación haya un riesgo alto, que generalmente cuando si afecta a datos de salud es un riesgo alto, hay que informar a la Agencia Española de Protección de Datos, en nuestro caso, o a la autoridad de control competente, y en el caso también de que se deduzca que se haya dado un alto impacto en el interesado, pues también se informa al interesado. Aunque no es de ámbito sanitario, por ejemplo, es muy frecuente, como decía, los ataques de ransomware o de phishing, y por ejemplo mañana, que es Black Friday aquí en España, pues es muy frecuente que haya ataques de phishing, que igual que se dan en el ámbito privado, como puede ser de que te envían una comunicación induciendo a engaño, en la que tú crees que el remitente es una empresa a la que generalmente, por ejemplo, tú realizas compras online y entonces tú das todos tus datos, en este caso sería bancarios, y como el impacto luego que se puede dar a nivel de suplantaciones de identidad o similares. Y esto pues también puede afectar lo que es igual en el ámbito sanitario. Además de informar de este tipo de estas 4 obligaciones, responde a algunas cuestiones que son como de interés y que dan un poco de inquietud en el sector. Una de ellas es sobre quién puede acceder a la historia clínica de pacientes. Lo que deja claro es que el acceso a la historia clínica tiene que ser limitado, siempre tiene que estar justificado por el simple hecho de que tú seas un profesional sanitario de un hospital determinado. No puedes acceder a historia clínica de pacientes que no sean tuyos o de los que no tengas una justificación para acceder. Y además, sobre todo, hay que tener en cuenta que son profesionales que están sujetos al deber de secreto. En cuanto al tipo de responsabilidades, pues se pueden incurrir en responsabilidades penales, disciplinarias, laborales o administrativas, o incluso puede conllevar indemnizaciones. En cuanto a la justificación sobre si es necesario acceder a historia clínica, me parece interesante que conozcáis que, bueno, recientemente hubo una sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo, la 250/2021, en la que se pronunció condenando como delito y dijo que la justificación de una mera curiosidad de acceso a historias clínicas no es fundamento necesario como para acceder. Luego, en cuanto a los derechos de protección en materia de protección de datos, que tengáis en cuenta que en el ámbito sanitario el derecho de supresión, cuando un paciente quiere borrar los datos, está limitado, porque puede ser que esa información sea de relevancia médica y para atender un derecho de supresión tiene que intervenir y tiene que pronunciarse el profesional sanitario. De la misma forma, el derecho de acceso a la historia clínica tiene que estar siempre, no afecta a poder conocer las anotaciones subjetivas que se realizaron, también está limitado en ese sentido, ni a los profesionales que han estado interviniendo.
En el ámbito también, así a título, título como curiosidad, en el ámbito de investigación, como no es necesario identificar a la persona, los accesos a la historia clínica se tienen lugar de forma codificada, lo que llamamos información disociada. Y en cuanto a menores de edad, pues tener en cuenta que al final son los padres, tutores legales o representantes legales los que pueden acceder a la historia clínica, que a partir de los 14 años se reconoce ya que debido a la mayor autonomía, que tiene derecho a conocer también sobre su información de salud y que se ha tenido en cuenta su opinión cuando tiene lugar un tratamiento, un diagnóstico. Y en cuanto a más cuestiones que son más del día a día de la práctica, por ejemplo, de un hospital, es también para proteger la confidencialidad y la protección de datos de los que acuden, pues da recomendaciones. Dice cómo comunicarse cuando tú estás en sala esperando, ¿no? Pues se dice que se eviten llamar a los pacientes por los nombres y apellidos, que en tal caso se recurrirá por el número de pila únicamente, que se entregue un código y así se le identifique, de forma que no se llame en sala públicamente para que vayas a consulta, y que en definitiva también lo que se tiene en cuenta a la hora de valorar las medidas que se han implantado es también pues las posibilidades tecnológicas de espacio y de recursos de cada centro. No tiene los mismos recursos pues una clínica dental que la que pueda tener un hospital público de los que hay en la Comunidad de Madrid, que atienden a muchísimos pacientes y el espacio y los recursos con los que cuentan son superiores. Luego, ¿cómo comunicarse con los pacientes? Pues para el envío de citas, recordatorios de citas o para modificar una cita, pues dice que se recomienda principalmente que sea presencial o por teléfono. Cuando tenga lugar por teléfono, que sea el propio paciente a iniciativa propia quien dé la información cuando se tenga que modificar una cita o cancelar. Y se desaconseja totalmente el uso de WhatsApp. El uso de WhatsApp está totalmente desaconsejado por parte de la agencia a lo que se refiere a esto, puesto que, pues al final, como conoceréis, pues al final en WhatsApp se han dado ya bastantes brechas de seguridad que han sido comunicadas a los usuarios. Y entonces, pues el envío de todo tipo de información de salud pues no es algo que se recomiende especialmente que se haga a través de esta vía. Además, se recomienda que también que el correo electrónico y el SMS sea algo también como más secundario, o sea, principalmente que sea conversación telefónica. Y luego, sobre qué sucede si tú has ingresado y van familiares, sobre si se tiene que informar sobre cuáles son los motivos por los que estás ingresado, en qué habitación estás. La regla general es que no se pueda facilitar salvo que el paciente haya dado un consentimiento previo, que haya autorizado, y hay casos excepcionales, pues es cuando se da una situación de que sea un paciente que está en urgencias, un paciente que está inconsciente o que sea alguien desaparecido y se tenga que informar a sus allegados o familiares. En cualquier caso, se va a intentar dar la información mínima imprescindible. Es decir, vamos a evitar sobre todo dar la información de salud. Vamos a decir que está ingresado y en ese número de habitación. En cuanto luego, por último, la instalación de cámaras de videovigilancia en centros sanitarios, pues decir que sí que está permitido por motivos de seguridad, que en algún caso también se pueden emplear como control laboral, pero sobre todo que estas cámaras tienen que estar ubicadas en las zonas, en zonas comunes, que hay que cuidar también el tipo de cámara, no pueden ser cámaras también que, por ejemplo, estén grabando sonidos, se comprueba la ubicación, que no sean invasivas, tiene que ser en todo caso un tratamiento proporcional. Se informa también mediante los cartelitos como el que pongo abajo, que aparece un poco en gris, pero bueno, se informa de que es una zona videovigilada para que la persona que acuda, ya sea como acompañante o como paciente, sea informado pues, de que se está captando su imagen. Y por último, vamos así un poco que ya un poco pillada de tiempo, para hablar un poco de la guía también centrar la protección de datos en el ámbito de los consejos y colegios profesionales, decir que la Agencia Catalana de Protección de Datos también publicó una guía en la que se pronunció en el sentido de aclarar algunos puntos que eran de más controversia. Antes que nada, dejar claro pues, que los consejos y colegios son corporaciones de derecho público y que van a actuar en una doble vertiente. Por un lado, van a ser funciones jurídico-privadas y por otro lado, van a actuar en el ejercicio de su naturaleza pública. En base a esto van a tratar datos de distintas formas, ¿no? En cuanto a el tener en cuenta qué tratamientos de datos hace,
en sus funciones, en sus funciones públicas y cuáles, por ejemplo, en ámbito privado, pone ejemplos como pueden ser la potestad disciplinaria cuando recoge datos de los colegiados, cuando tiene la obligación de forma continua de realizar acciones formativas de los mismos, la aprobación de presupuestos. Todo esto va a afectar a la legitimación, a la base legal que justifica o que fundamenta que se puedan tratar estos datos. Por tanto, en todos estos casos en los que está actuando en el ejercicio de sus funciones públicas, no requiere consentimiento, o sea, no es una causa que se pueda recurrir. Simplemente se informa a los colegiados de vamos a tratar tus datos porque en el ejercicio de nuestra función pública tenemos que tratarlos. Y ejemplos de cuando trata datos en el ejercicio de sus funciones privadas pueden ser cuando realiza la gestión de cobro de las remuneraciones o de honorarios. En cuanto, bueno, esto es lo que de la base jurídica es lo que se ha adelantado en la diapositiva de antes, ¿no? Decir que el consentimiento nunca puede ser una base jurídica cuando actúa en el ejercicio de su función pública y bueno, venían más ejemplos que son los que da, y luego la guía, pues al igual que la guía de profesionales en el ámbito sanitario, pues responde, responde a algunas cuestiones. Dice que hay base jurídica para comunicarse con los colegiados a base de sistemas de mensajería instantánea como puede ser WhatsApp. La agencia catalana dice que sí, que es una vía admisible, pero siempre y cuando se pida el consentimiento y además se lleven a cabo medidas de seguridad. Para que el consentimiento sea válido es súper importante tener en cuenta que se tienen que ofrecer canales alternativos. Si no sería un consentimiento libre y no sería una causa admisible. Luego, la normativa de los consejos y colegios, pues obliga a incluir en su página web un sistema de ventanilla única que ofrece información clara, única y gratuita sobre aspectos sobre el registro de colegiados. Entonces, en este caso, que al final supone difundir públicamente datos de colegiados, es decir, que la normativa de protección de datos nos obliga únicamente a facilitar los datos por minimización de datos los que resulten adecuados, necesarios y pertinentes. Y en este sentido la guía considera que es únicamente válido lo que es nombre y apellidos, número de colegiación, titulación, datos de contacto y situación de la habilitación profesional, si es ejerciente o no ejerciente. Sobre los motivos y situaciones de inhabilitación, se pronuncia en sentido negativo, que no se admite. Únicamente se puede decir si está de baja o si está ejerciente. Y por último, bueno, si tenemos una solicitud de supresión de datos de colegiado, lo que se refiere a datos bancarios, pues al final también va en la misma línea de minimización y plazos de conservación. Y bueno, pues se puede atender este derecho en sentido favorable siempre y cuando no haya una finalidad que nos obligue a mantener todavía estos datos, por ejemplo, si tenemos que gestionar un cobro. Y ya por último, que voy un poco más rápido al final, sobre si se puede excluir de este listado de profesionales los datos, pues hay casos en los que sí, siempre a valoración del Consejo del Colegio, cuando pueda suponer una amenaza, siempre previa ponderación del colegio, salvo que haya unos intereses legítimos o imperiosos. Una aplicación práctica podría ser en los casos, por ejemplo, de víctimas de violencia de género, en los cuales pues, es totalmente recomendable que no sea público dónde está esa persona y si sigue ejerciente, en qué domicilio, etc. Entonces son casos de exclusión que haya esta habilitación y esta obligación de publicación. Y bueno, pues esto es toda la presentación. Voy a dejar de compartir. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Realmente un placer, Laura, tu exposición súper clara. Voy a dejar tiempo para que las personas que están participando hagan preguntas. Yo tengo un par de preguntas, no sé, Nelly, si querés empezar vos, si tenés alguna pregunta en particular. No, yo las quiero felicitar porque nos aclaran montones de temas sobre la protección de datos y además nos adelantan para futura legislación en el país sobre la materia, ¿no? Teniendo en cuenta, sobre todo en materia de salud, que es lo que más se está adelantando con la digitalización de los consentimientos informados, desde ya las historias clínicas, pero el tema de los consentimientos informados evidentemente trae también un flor de
de tema para esta apreciación sobre la protección de los datos. Así que no, pasamos a tu pregunta, Fernanda. Yo tengo una pregunta para cada una. Ofelia, digamos, en esta situación, en este cambio que surge, que la verdad que me parece súper loable, el hecho de aunar esfuerzos para evitar la judicialización. Nosotros en Argentina tenemos un gran problema de judicialización, digamos, de conflictos, todo lo que es salud, y se ve que en realidad realmente no es eficiente para nadie y no le sirve a ninguna de las dos partes. Mi pregunta es, ¿ustedes observan realmente esa pérdida, digamos, o ese cambio de querer, de cultura, ese cambio de cultura que implica de perder ese miedo a reconocer el error? Ese sería como el primer paso, ¿no? Es como digo, si uno no pierde, digamos, si no se quiere ese cambio de cultura, por lo menos en Argentina en particular lo veo más complicado, ¿no? No sé cómo es en España. Yo creo que ese es un problema al que nos tenemos que enfrentar con estas nuevas normas. Yo creo que hace falta formación tanto para nuestros sanitarios como para nuestros pacientes y enseñarles que son los métodos que se quieren implantar son métodos buenos para todos ellos. Y yo creo que es fundamental un poco el cambio de cultura de no buscar culpables. Me da miedo decir que lo he hecho mal porque me van a señalar con el dedo. Es algo que tenemos que empezar a aprender a hacer como tienen en otros países y yo creo que es fundamental. Es verdad que nuestra mentalidad, la española por lo menos, es compleja en ese sentido, porque somos muy beligerantes, de sangre caliente queremos pelear, pero tenemos que cambiar ese punto y para eso es fundamental la formación, en cierta manera obligar a las partes a intentar una vía negocial previa y sobre todo desde las organizaciones ensalzar las bondades frente a los riesgos, es decir, van a ser todo bondades si evitamos que se llegue esto a cualquier conflicto judicial. Muchas gracias, la verdad que impecable. Y bueno, los veo a todos, generalmente este es un grupo que participa mucho, los veo como muy tímidos, se ve que están como exorbitados ante toda la información que nos han dado. Hay una, estaba levantando la mano Norberto. Bueno, a ver, Parece yo que no lo lo estoy viendo. habilitamos. Si quiere Norberto y se anima a hablar y tiene posibilidad, lo escuchamos. Norberto, ¿te animás? Sí, cómo no, para eso estamos. Buenas tardes. Bueno, un saludo para todos, agradecer las exposiciones geniales y vamos a ir tomando nota full. Bueno, una pregunta para cada uno, primero para Ofelia. El tema de los expertos, justamente, ¿qué nivel de adhesión tienen dentro de los profesionales médicos? Aclaro, yo soy médico, y esto, ¿qué nivel de adhesión o en qué situaciones se encuentran los médicos, si realmente se han sumado en esto y cuáles son los canales de formación para ello? Pues mira, generalmente distinguimos entre la actividad privada y la actividad pública. O sea, yo creo que al final en entornos hospitalarios, al final ya no queda más remedio porque las pólizas de seguro son tan altas que tenemos que implementar otros medios, o sea, otros medios y insistir, o sea, lo que se busca es la calidad, la transparencia. Son parámetros que hasta la fecha a lo mejor no se medían y sobre todo la satisfacción de los pacientes. Entonces, yo creo que tiene buena acogida en el sector asegurador y en el sector sanitario y en el sector de los pacientes, pero es un método que todavía no está muy implementado en muchos sitios. También es verdad que hay determinadas comunidades autónomas en España que cada vez más y más solicitan a sus seguros que tengan pues, unidades de resolución de conflictos o servicios de resolución de conflictos. Y es que aparte son necesarios, o sea, tenemos que de verdad luchar por este cambio de cultura, por cambiar las cosas, porque yo creo que es bueno para todas las partes. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Si me permiten, hago ya la otra para Laura, ¿puede ser? Sí, por favor. Es sobre un gran tema que también estuvo en vilo, y sobre todo ahora en pandemia, es el tema de recetas digitales. La experiencia actual que tienen, sobre todo porque básicamente acá en Córdoba, Argentina, donde trabajo, se utilizó durante pandemia receta digital incluso por WhatsApp, que veía esto totalmente desaconsejado. A partir de eso participé en lo que es el Consejo de Médicos y generó una receta a través del Consejo de Médicos, que es lo que nuclea,
pero de todas formas es un prototipo, recién está empezando, quería conocer la opinión y situación también respecto a ese tema. Vale, pues ya, aquí, por ejemplo, en el caso de España, sí que hubo un desarrollo normativo al respecto, que al final también legitimó este tipo de receta electrónica, y también lo que es la aplicación que se desarrolló por parte del Consejo General de Médicos, pues sí, realizó como un estudio muy exhaustivo de cara a las medidas de seguridad que iba a tener. Desde luego que el sistema de WhatsApp, pues atendiendo un poco a lo que las directrices también de nuestra agencia, de nuestra autoridad de control, sí que sería para el envío algo totalmente desaconsejado. Sería algo recomendable pues que fuera un desarrollo que cumpliera medidas técnicas suficientes, que fuera seguro y que, o sea, pudiera proteger lo que es la información en este caso, pues de los pacientes. Muchas gracias, Laura, te agradezco mucho. No sé si hay alguna otra pregunta más que esté por ahí. Yo aprovecho, la verdad que, Laura, me encantó tu exposición, la verdad que nunca me había analizado esta posibilidad digamos, no sé, de abrir los datos, pero también, digamos, y eso es algo que admiro, ¿no? Como que no hay, porque muchos acá en Argentina estamos como ilusionados con la historia médica interoperable y aspiramos a eso, ¿no? Pero ya la otra vez, escuchándolo, Ofelia, la responsabilidad que implica, ¿no? Y el riesgo que ellos conlleva, y me parece que destaco las palabras que dijiste con el tema del control, digamos, realmente me parece que, bueno, que fueron muy, muy apropiadas, ¿no? Y en particular, preguntarte sobre si vos notás que sobre todo los adultos mayores hay una resistencia a la digitalización o ya hay como un avance en capacitar a los adultos mayores. Yo creo que en España se han alcanzado bastantes logros en este sentido y que cada vez la gente es más favorable a la digitalización, porque al final incluso también a lo que son las videoconsultas, ¿no? Que es como que es algo al final que no para que te hagan un diagnóstico, porque aparte no, porque tendría que ser presencial, pero me refiero que puede ser siempre como algo de acompañamiento, como una ayuda. Pues siempre es algo, y vamos, yo creo que en España al menos está bastante, o sea, sí que hay una mentalidad más abierta a este tipo a que se pueda hacer, a la digitalización en el sector, en el sector sanitario. Para los mayores. Bueno, impecable, ¿no, Nelly? Habrá que agradecerles realmente, sí. Es un lujo tenerlos, Nelly. Sí, no, justamente con respecto al tema de todo el tema digital para los mayores, yo lo que he visto en Galicia, que me invitan muchas veces, es que como tiene grandes áreas rurales, hay mucha población añosa y hay como una política ya desde la Junta de Galicia de capacitar a los mayores en estas áreas rurales, justamente donde está la mayor cantidad de mayores, porque como tú lo has dicho, cada vez es más impresionante la cantidad de trámites, sobre todo los bancarios, que hay que hacer por internet. Y todo lo que uno tiene que hacer últimamente está digitalizado y hay que conocer estas herramientas. Por lo tanto, me parece que es un ejemplo muy interesante, teniendo en cuenta que las áreas rurales en Galicia son muchísimos pueblos con una cantidad de población añosa muy, muy grande. Así que es una política muy acertada, que supongo que se captará en otras comunidades autónomas seguramente. Yo les quería hacer una pregunta justamente con respecto al experto independiente, si te parece, Ofelia, que sería una figura más cercana a las partes en conflicto que lo que sería un mediador, sobre todo el tema de la mediación sanitaria, que también en España... Yo honestamente creo que sí, pero explico por qué. Yo creo que un mediador tiene que acercar a que las partes, ¿de acuerdo?, lleguen a una solución. Sin embargo, un tercero experto independiente
simplemente le da su visión, ¿vale? Es decir, las partes, uno puede entender que hay mala praxis y el otro que hay buena praxis. Y el experto independiente puede dar su visión. A lo mejor una parte cuantifica en 10.000 y la otra en 20.000. Y el experto independiente da su visión, que puede ser aceptada o no. Pero me parece en el fondo una visión más neutral, porque un mediador no puede concluir en forma alguna, sino simplemente tiene que intentar que las partes vayan llegando a un punto intermedio. Sin embargo, el experto independiente en una materia tan compleja como la de responsabilidad profesional sanitaria puede ser muy solvente y puede dotar de herramientas a las partes y quitar conflictividad. Entonces, creo que la figura, para mí, en un sector como la responsabilidad profesional sanitaria, en el que muchas veces no hay que indemnizar nada, porque lo primero es si existe o no mala praxis, es una solución más solvente tal vez que la de la mediación, que puede ser más farragosa, porque al final es poner a un médico y a un paciente e intentar que lleguen a una solución. Y muchas veces, pues, en materia de salud, cuando hay un daño de salud, cuando ha fallecido un familiar, cuando se ha producido una lesión, pues es difícil llegar, que las partes lleguen a un punto intermedio. Sin embargo, el experto independiente que nada gana y nada pierde, simplemente puede concluir o dar una serie de conclusiones que puede ayudar a las partes, incluso en un momento dado a orientar correctamente la demanda, porque nos encontramos con muchas demandas que no están lideradas o que no están llevadas por expertos en derecho sanitario, con lo cual pueden evidenciar carencias que al final son perjudiciales para los pacientes. Claro, sí, perfecto. Te agradezco muchísimo porque hay, como siempre, una parte doctrinal que adhiere a la mediación sanitaria, pero me parece que esta figura del también me experto parece una solución muy loable, perdón, disculpa, también me parece una solución, o sea, lo importante es implementar soluciones, pero tal vez en mi experiencia el experto sanitario, los resultados son mejores. Claro, claro. Tiene más expertise en derecho sanitario, que es lo que Claro, interesa y en aquí. pericia médica. Entonces Claro. ya no lo dejas a las partes, sino lo dejas en un tercero que es experto en la materia. Exacto, exacto. Bueno, no sé si habrá alguna otra pregunta. Si no la hay, despedimos a las dos profesionales. Muchísimas Hay gracias. Perdón que Sí. interrumpa, hay una pregunta de Soledad. Sí, no, Bueno. ya fue, me parece que ya fue respondida, salvo que se quieran explayar un poco más, pero en realidad yo creo que ya fue respondida, pero bueno, en honor a que ya la pusieron, la leo, bueno, agradecen la charla y dice, me gustaría saber su opinión respecto a la telemedicina, el inicio de evaluaciones por WhatsApp y luego videollamada o link de acceso a una aplicación, gracias. Me parece que ahí más o menos se refirieron a que no es bueno el tema del WhatsApp, sino de utilizar otro tipo de, digamos, de medios digitales para realizarlo. Si no me equivoco, ¿o quieren complementarlo? Pues en el caso, sí, el WhatsApp total, o sea, desaconsejable, porque al final lo relevante es que se escojan, se opte por tecnologías para que esto se haga de una forma segura. O sea, que que el hecho de que se haga a distancia, que no suponga un riesgo, ¿no? Y entonces te tienen que asegurar, o sea, comprobar qué sistema de identificación y autenticación para acceder, que esa persona es exactamente la que dice ser, luego también que no sea grabado porque sería demasiado invasivo, que luego también de esa consulta que ha tenido por videollamada el profesional sanitario haga las mismas anotaciones que haría en la historia clínica que si hubiera sido presencial, o sea, que todo eso se garantice a nivel de seguridad de la misma forma que si hubiera tenido lugar de forma presencial. Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias a ambas. Realmente, nada, es un honor tenerlas como siempre. Les agradezco muchísimo. Y bueno, damos por cerrado este año de Masterclass. Un placer. Muchas gracias, Ofelia. Gracias, Ofelia. Gracias, Laura. Muchas gracias a vosotras. Nos vemos, si Dios quiere, en año entrante.